Ok. Bendiciones, hermanos. ¿Cómo están? Dios te siga bendiciendo. Voy a continuar con el video número 2, la parte 2, para continuar y seguir con Romanos 12, versículo 1 y luego, más luego el versículo 2, cuando Pablo dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Vamos entonces ya mismo aquí a Romanos 12, versículo 1 y 2. ¿Ok? Mientras tanto, primero vamos a orar. Oramos, yo les presento a ustedes en mis oraciones y oramos y luego pues compartimos la palabra del Señor, ¿ok? Gracias, Señor. A ti sea la honra y la gloria, Señor. Gracias te damos por un día más que tú nos das para seguir llevando tu hermosa palabra. Te pido por los hermanos que nos ven y nos escuchan, aunque sean poquitos, no importa. Aunque sean poquitos, son los que tú has permitido traer. Yo te pido por cada uno de ellos que tú les des entendimiento, sabiduría y revelación de tu gracia. Que el espíritu de gracia, de entendimiento y sabiduría y revelación abunde cada día más en cada hermano que nos ven y nos escuchan. Gracias por cada uno de ellos, Señor Jesús. También te pido que tú me ayudes, que tanto a mí me hace falta de ti, tanto que a mí me hace falta entender tu palabra, porque muchas veces me siento débil y soy débil. Yo soy débil, Padre, pero te pido que tú me des entendimiento, sabiduría, revelación de tu gracia, para tu gloria y tu honra, Señor Jesucristo. En el nombre del Señor Jesucristo, llévate la honra y la gloria, Padre, en el nombre del Señor. Que así sea hecho. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos entonces a continuar. Aquí Pablo, gloria al nombre del Señor. Por lo menos en la Reina Valera 1960, en la Reina Valera 1960, Pablo dice: así pues. Cuando Pablo empieza así que, puede ser así pues o así que. Esta palabra que Pablo, no tengo un bolígrafo para marcar. Bueno, no tengo un bolígrafo para marcar aquí. Así que, esta palabra así que gramaticalmente es un conector que conecta, un conector que conecta con todo lo que Pablo habló, informó o escribió, que viene siendo los capítulos anteriores, especialmente comenzando desde el capítulo 1 y terminando en este capítulo 12. Entonces, todo lo que Pablo habló en los capítulos anteriores, por ejemplo, vamos a comenzar con un ejemplo. El capítulo 5 de Romano. Y quiero decirles a ustedes que yo me hallo y me encuentro en la introducción. ¿Ok? Hay que tener un poquito de paciencia para poder explicar un poquito bien lo que Pablo menciona en el capítulo 12. Pues hay que resumir lo que Pablo habló anteriormente. ¿Ok? Especialmente el capítulo 5 de Romano, donde Pablo en el capítulo 5 nos habla del estado y la condición de la naturaleza caída del hombre, el estado y la condición de corrupción que se hallaba el hombre sin Cristo cuando estaba bajo el pecado. Todo el capítulo 5 de Romanos, Pablo habla
del estado y la condición de la corrupción que se encontraba el hombre sin Cristo, dominado por el poder del pecado. En el capítulo 6, vamos ahora al capítulo 6. No te preocupes que voy a tratar de avanzar un poquitito porque yo sé que hay algunos que lo que les gusta es todo rápido, ¿verdad? Pero ya como para el capítulo 6 de Romanos, Pablo habla de lo que es el sacrificio de Cristo, que viene siendo el bautismo de la muerte de Cristo. El bautismo de la muerte de Cristo. Eso lo dice Pablo en el capítulo 6, versículo 4 en adelante. Pablo en el capítulo 6 enfatiza la obra redentora del perdón y de la justificación. Perdón de pecado, seguridad de salvación y justificación del hombre por medio de la fe en un Salvador Jesucristo. Romanos 6 del 4 en adelante. Ahora, ya el capítulo 7 de Romanos, capítulo 7, 6, 7, ok. Capítulo 5, 6 y 7, ok. El capítulo 7 de Romanos, Pablo hace un contraste entre la ley del Antiguo Testamento y la gracia, que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Estamos bajo la gracia del Espíritu de vida y hace un contraste entre la ley y la ley de Cristo, bajo la gracia. Capítulo 8 de Romanos, versículo 1 y 2. Capítulo 8 de Romanos 1 y 2, Pablo habla diciendo, ahora pues, viste, hay un conector. En el capítulo 8, 5, 6, 7 y 8, okay. En el capítulo 8 de Romanos hay un conector en el versículo 1, sobre todo, capítulo 8, versículo 1, cuando Pablo menciona y dice, ahora pues, ninguna, pone un negativo fuerte y pesado, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Y luego dice, porque la ley del Espíritu de vida, ves que te está hablando de la ley del Espíritu de vida y no la ley del pecado. La ley del Espíritu de vida nos ha librado de la ley del poder del pecado y de la muerte, nos ha librado. Pues Pablo habla en el capítulo 8 de el resultado que se obtiene cuando un creyente cree en Cristo Jesús. Que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Ok? Bien, vamos a adelantarlo. Voy a seguir. El capítulo 9, 10 y 11. Repito, el capítulo 9, 10 y 11. Esos tres capítulos, Pablo se lo dedica mucho a Israel, pero especialmente en el capítulo 10 y el 11, sobre todo específicamente un poquito más en el capítulo 10 y 11, también Pablo se lo dedica a Israel en un sentir que él tiene por los israelitas o por los judíos, porque muchos judíos no creyeron en Jesús. Y al no haber creído en Jesús, pues entonces muchos de ellos no pudieron ser salvos. A partir del capítulo 9, 10 y 11, ahí Pablo habla de Israel, donde ahí se interrumpe el periodo de tiempo de los judíos, se interrumpe parcialmente, no totalmente. El plan de Dios con Israel se interrumpe parcialmente solamente con el propósito y la intención de darle entrada y participación a otras naciones que vienen siendo pues los gentiles para que sean salvos. Claro, en su tiempo, en el tiempo indicado. Que Pablo menciona eso también como la plenitud de los gentiles en Romanos 11, 25.
la plenitud de los gentiles. El momento en el cual los gentiles hoy en día llega el tiempo de que sean salvados. Ahora, el capítulo 12. El capítulo 12, que es donde yo voy a entrar ya mismo, cuando Pablo dice aquí, en el capítulo 12, así que, ¿ve? Pablo pone aquí la palabra así que. Esa palabra así que gramaticalmente viene siendo gramaticalmente la palabra así que y opuesto que es un conector. Un conector que conecta con todo lo que Pablo habló en el capítulo 5, 6, 7, 8 hasta el 9. Ya que en el capítulo 9, 10 y 11 Pablo le dedica su carta a Israel con un sentir a los judíos. ¿Ok? Pero ya el conector que habla Pablo aquí en el capítulo 12, cuando Pablo dice así que, significa que Pablo está diciéndole a la iglesia, así que todo lo que hablé yo anteriormente, ahora voy a hablar algo un poco diferente. Pero para comprender un poquito, cuando Pablo habla así que, y luego dice Pablo, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, pues para comprender un poquito con más profundidad y mucho mejor y amplio, pues hay que ir al conector, a lo que Pablo habló anteriormente, porque lo que Pablo habló anteriormente, que viene siendo comenzando en el capítulo 5, capítulo 6, 7 y 8. Ahí Pablo en esos 4 capítulos, 5, 6, 7 y 8, en esos 4 capítulos Pablo enfatiza la salvación, la regeneración, la justificación y el perdón de pecado hacia la iglesia. Aunque Pablo les hablaba a muchos judíos en Roma, es verdad, en Roma, pero también nos habla a nosotros el plan de salvación, de perdón y justificación. Pues vamos entonces a ir al capítulo 6 de Romanos un momentito, ¿ok? Vamos a ir al capítulo 6. Aquí, en el capítulo 6, versículo 22. Capítulo 6, versículo 22, Pablo dice, Mas ahora que habéis sido libertado o librado del pecado y hecho siervo de Dios, tienen por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Ok? Pues vamos a analizar esta palabra. Esta palabra porque es bien importante, porque nos va a ayudar a entender lo que Pablo habla en el capítulo 12, 1 de Romanos. El 12, el 1. Porque aquí Pablo en el capítulo 5, 6, 7 y 8, en estos 4 capítulos, como yo le mencioné, está hablando de la obra de Cristo en la cruz. Luego de ser salvo, perdonado y justificado y tener nuestra salvación segura, ahora Pablo dice en el capítulo 12, versículo 1, hagan sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Denle su cuerpo, su alma, su espíritu a Dios, que es el resultado por haber sido salvo. Que Pablo enseña aquí, somos salvos, somos justificados, pero no vamos a vivir como nos da la gana. Tenemos que darle a Dios lo mejor de nuestro cuerpo, alma, mente, espíritu, en gratitud a lo que Él logró hacer en la cruz, porque hay un propósito de haber sido salvo. ¿Ok? Pues vamos entonces a leer aquí. Y vamos a analizarlo en el griego. ¿Ok? Vamos a analizarlo un poquito. Vamos a analizarlo aquí en el griego. En verdad, hermano, yo no soy un experto en el griego. Yo no me dedico a eso. Pero lo poquito que Dios me ha dado de entendimiento y comprensión, pues lo uso. Solamente lo poquito que uso, nivel básico.
nivel básico, porque yo no me dedico mucho al griego. Pero por lo menos si Dios me ayuda y todos estamos siendo perfeccionados, pues amén, gloria a Dios. Aquí Pablo en el griego dice ahora, pero ahora, que viene siendo una conjunción con la palabra pero, que aquí esta palabra pero, que ustedes ven aquí, la palabra pero es una conjunción gramaticalmente en el griego. Y más al ladito está la palabra ahora, que viene siendo un adverbio, la palabra ahora. ¿Ok? Bien, continuamos. Aquí Pablo dice, pero ahora, habiendo sido librado, ¿ve? Aquí dice en el griego, habiendo sido librado, aquí déjame hacer una pausa. No te vayas, que yo estoy aquí, es que voy a, a- necesito un marcador para señalar, para no tener que poner el dedo. Dame un espacio para buscar un lápiz o un bolígrafo. Bien, ya conseguí el bolígrafo para yo marcar y señalar. ¿Ok? Aquí. Vámonos aquí. Cuando Pablo dice aquí, ¿lo ven? En el griego. Cuando Pablo dice, habiendo sido librado. Vamos a ver qué detalles nos da esta palabra en el griego cuando dice Pablo, habiendo sido librado, que aquí aparece verbo aoristo pasivo, participio nominativo plural masculino. Aquí está. Verbo aoristo pasivo, plural, y luego dice participio, que viene siendo la palabra, participio son los verbos que terminan en ado y en ido, que viene siendo librado, salvado, justificado. Todo lo que terminan en ado y en ido son participios, y esos verbos expresan una acción que está ya completa. ¿Librado de qué? Una buena pregunta. ¿Librado de qué? Pues del poder del pecado. Librado es el pecado, o del poder del pecado es la muerte. Fuimos librados por medio de nuestra fe en Cristo Jesús. ¿Ok? Ahora, cuando dice aoristo pasivo, aquí, gloria a Dios. Cuando dice aoristo pasivo, pues cuando Pablo menciona aoristo pasivo, el aoristo del griego expresa una acción a la vez que Cristo haya realizado su obra redentora a partir de la obra de Cristo en la cruz, que ya ocurrió, hace más de 2000 años ya ocurrió esa manifestación a partir de esa obra redentora de Cristo en la cruz. Todo hombre que ha decidido creer en Cristo ya ha recibido la salvación. Entonces significa que el aoristo indica un punto específico donde se lleva a cabo una acción, pero que al estar en aoristo, el aoristo no tiene un punto para caducar una acción. El aoristo del griego no tiene un punto para finalizar una acción. Por ejemplo, si Cristo aquí muere por los pecados, aquí en este punto, para que a partir de aquí en adelante todas las naciones y todos los pecadores que decidan creer en Cristo puedan ser salvos y recibir la salvación de Cristo completamente, pues en este punto en adelante, que Cristo muere en adelante, no hay un punto, no hay otro punto para caducar o finalizar la salvación o los beneficios que Cristo otorgó al pecador. En otras palabras, si Cristo perdonó los pecados, justificó al hombre mediante su sacrificio,
No hay un punto, no hay otro punto que diga caduca, finaliza la salvación. Porque a la vez que Cristo decida llevar a cabo el perdón de los pecados, la justificación, la salvación, para que todo aquel que crea en Cristo, pues entonces a partir de ese punto, a partir de ese punto en adelante, los beneficios que Cristo otorga de perdón, salvación y justificación y seguridad de salvación para los pecadores nunca va a caducar, nunca va a finalizar, nunca va a terminar, sino que al no tener un punto significa que el pecador que haya creído en Cristo sigue siendo salvo, sigue siendo justificado, sigue siendo regenerado. Y no hay forma que la persona que ha creído en Cristo pierda su salvación, porque esa salvación sigue, continúa, no tiene un punto para caducar o finalizar. Y ese es el auristo. Ese es el auristo que nos habla aquí en el griego. Ese es el auristo que nos habla aquí en el griego. Ahora, después del griego, después de el auristo, le sigue la palabra pasivo. Gramaticalmente, la voz pasiva, porque viene siendo la voz pasiva, se encuentra la voz pasiva y se encuentra la voz activa, gramaticalmente. La voz activa significa Dios llevando a cabo una acción que viene siendo la salvación y el perdón de la cruz cuando Él realiza, o sea, Cristo, vamos a hablarlo. La voz activa viene siendo Cristo realizando la acción en su muerte, en su sepultura, en todo el proceso que Él llevó, todo ese proceso del castigo también, todo ese proceso que Cristo realizó, pues esa viene siendo la voz activa, donde Cristo realiza una acción con el propósito y la intención de que todo pecador que crea en esa obra que Cristo hizo, reciba de Cristo, reciba de Cristo la salvación, el perdón de pecado y la justificación. Esa es la voz activa. La voz activa siempre se identifica como alguien en la cual lleva una acción. Lleva una acción. Ahora, aquí aparece como una voz pasiva. Y la voz pasiva viene siendo cuando todo pecador recibe la acción. Recibe y lleva a cabo esa acción que viene siendo los pecadores. Los pecadores reciben y obedecen a la obra redentora de Cristo. Los pecadores al obedecer, porque la voz pasiva es cuando el pecador se somete en obediencia a la fe, obediencia a la fe en el evangelio, al mensaje, lo recibe y número 2, se somete a la fe obedeciendo. Esa es la voz pasiva. Por eso habla aquí una voz pasiva, porque está dando a entender que la voz pasiva es cuando el pecador obedece creyendo en el mensaje del evangelio para recibir de Cristo la salvación. Luego aquí aparece, pues, participio nominativo plural. Participio nominativo. El nominativo, básicamente y gramaticalmente, el nominativo siempre tiene que tener un sujeto, quien lleva a cabo la acción. El nominativo viene siendo un sujeto en la cual lleva a cabo una acción. El sujeto viene siendo Dios o Cristo, que viene siendo el que lleva la acción de morir por los pecados para que todo aquel que cree reciba perdón de pecado. Pero el nominativo también significa qué o quién realiza una acción. El nominativo es qué. ¿Qué o quién realiza una acción con la intención de que el pecador reciba una acción? Pero entonces el nominativo siempre hay que mirar el sujeto. ¿Quién está llevando la acción? Pues el sujeto o el agente, también se le llama el agente, sujeto o agente es Cristo.
El sujeto o el agente viene siendo Cristo, que realiza la acción de morir por los pecados para que todo aquel pecador que crea reciba de Cristo los beneficios de la justificación, perdón de pecado y salvación. Ese es el nominativo. Está de lo que es un nominativo, se encuentra el verbo y se encuentra el sujeto. El sujeto es Cristo y el verbo es la acción que Cristo hizo para morir. Que la acción es un verbo: morir, perdonar, salvar, justificar, librar y mucho más. Y cuando dice plural, pues es todo aquellos que creen en Cristo generalmente. No he terminado todavía. Todavía no he terminado la lupa. Sabía yo que algo me faltaba. Y es que no veo bien, hermano. Me parezco a Pablo. La dejé allá, en Nueva York. Ok, ¿por dónde voy? Vamos a ver si me acerco más a la cámara. Porque es que no tengo problema de visión. Ok, vamos a hacer una pausa. Ok, vamos a hacer una pausa. No te preocupes que yo sigo. Y a mí me encanta esto. A mí me encanta todo lo que yo estoy hablando, ¿ok? Vamos a seguir porque no me he olvidado de Romanos 12. No me he olvidado de Romanos 12 ni del culto racional. Nada de eso me he olvidado. Pero esto toma mucho tiempo. Toma mucho tiempo. Vamos a continuar con el video 3, ¿ok? Complementamos el video 3 para continuar, ¿ok?